Seguimos con más para todos ustedes a través de la señal de Unción Televisión y en este momento tenemos una entrevista pues con el señor Jorge García Guerrero, quien es director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que nos viene a dar pues bueno una noticia excelente. El Ecuador como pionero en la medición del ODS del agua, saneamiento e higiene. Ingeniero, un gusto tenerlo aquí en el set de Unción Televisión. Por favor, coméntenos y comentemos a los amigos televidentes qué es esto de la medición ODS de agua. Bueno, muchas gracias. Siempre es grato visitar la ciudad de Cuenca y acercarnos a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, lo cual agradecemos y lo consideramos importante porque es el canal para que podamos comunicar a la ciudadanía lo que le hace y también para invitarles a utilizar la información, que es una información que nos pertenece a todos. Y en la medida que lo usemos podemos ir generando más lógicas o una lógica de mayor equidad. En lo que tiene que ver específicamente con estas nuevas métricas o estas nuevas lógicas de medición, hay que mencionar dos cuestiones fundamentales, ¿no? Una, si bien este ejercicio está hecho en el marco de los indicadores que están siendo promovidos por los Objetivos de Desarrollo Sustentable, por la Agenda de Desarrollo Internacional, en realidad y en la práctica tienen que estar contenidos y tienen que sostener de manera fuerte e importante el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir que se está construyendo, o que el país lo está construyendo en este momento. ¿Desde qué época tenemos nosotros esta medición en el Ecuador? Este enfoque en realidad aparece, y el ejercicio de forma concreta, aparece en diciembre del año 2016, es un ejercicio nuevo, que tiene una mirada para invitarnos a ver más allá de lo que serían los indicadores de cobertura. Lo explico con un poco más de detalle. Si nosotros miráramos el acceso de la población a agua potable únicamente como lo estamos haciendo de forma tradicional a través de los indicadores de cobertura, prácticamente tendríamos cubierta la necesidad de agua potable en el país. En el tema solo cobertura, ¿no? Si miramos el tema de la cobertura, perfecto. Es decir, el hecho de que una persona, una familia pueda acceder a agua en general, o agua entubada o agua dentro de la vivienda. Pero es evidente que necesitamos lógicas mucho más detalladas de medición para ver no solamente la cobertura, sino también la calidad o las condiciones que se le está brindando al individuo. Con la que está accediendo el hogar o la persona. Y eso lo plantea este indicador de agua segura. Ese es el concepto. Este planteamiento que se ha hecho, ¿en base a qué es que el Ecuador accede al mismo? ¿En base a qué lineamientos o requerimientos de quién? De manera fundamental está motivado por la planificación del Estado, estas nuevas lógicas de mirar el desarrollo dentro del país, y en concreto como instrumento motivador, tiene que estar, porque está en este momento en construcción o en actualización, el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, que lo está construyendo el país con el liderazgo de las EMPLADES. Somos uno de los 12 países que estamos dentro de este plan, ¿no es cierto? Como pilotaje. Como pilotaje. ¿Hasta cuándo se medirá este tema del pilotaje y posterior a eso, cuándo se emprenderá ya como algo confirmado, digamos así? En el caso ecuatoriano, nuestro pilotaje terminó en diciembre, no tenemos una construcción del indicador, estamos en el proceso de entrega ciudadana y de motivación para la utilización del índice, y a partir de este año tiene que ser un indicador de producción permanente. Eso tiene algunos retos, ¿no? Pero tiene que ser un indicador producido de forma permanente para que sea seguido de forma permanente también. Dentro de estos indicadores, ¿cuáles son los que son más importantes para que el público televidente? Aquí en específico es cambiar, como lo mencionaba, este concepto de cobertura de la red pública de agua por un indicador de agua segura. ¿En qué consiste la diferencia? Ya lo hemos mencionado, el de cobertura es saber cuántas personas acceden al agua o cuántos hogares acceden al agua a través de una instalación al interior de la vivienda. Le interrumpo un poco. ¿Cuántas personas acceden del Ecuador al agua? ¿Está ya cubierta
la demanda por parte de todos los ecuatorianos o todavía tenemos ese sector vulnerable que no accede a este líquido vital? Existe una brecha, si lo miramos a nivel nacional es del 82%, cerca del 83% de la población, pero la discrepancia es más entre lo urbano y lo rural, ¿no? En lo urbano estaríamos con un indicador de cerca del 94%. Casi cumpliendo, es decir, ¿no? casi cumpliendo. Eso nos obliga a mirarlo desde lógicas un poco más evolucionadas, como sería el tema del agua segura. Explico el tema del agua segura. Aquí ya no únicamente vemos si la persona o el hogar tiene acceso a través de la red al interior de la vivienda, sino que consideramos 4 condiciones. La primera, si ese acceso es por o desde una fuente mejorada, que podría ser esta misma lógica del acceso o del indicador de cobertura tradicional. Como tenemos nosotros los cuencanos, ¿no? Un agua mejorada para poder ingerirla también. O sea, como tenemos los cuencanos y en la mayor parte del país, cuando recibimos el agua al interior de la vivienda y directamente desde una fuente segura, tratada. Okay. Segura todavía no lo sabemos, ya vamos a ver el tema de las cifras. Luego colocamos un indicador de calidad, que quizás es la distancia mucho más, o la diferencia más importante con el indicador anterior, que mide la presencia o no de la bacteria E. coli, es decir, si tiene una contaminación o no de la bacteria E. coli, que sería quizás el factor que afecta más al tema de si tenemos o no agua segura dentro del hogar. Uno siguiente es el de la cercanía, a qué distancia está la fuente. Esto parece no relevante en el mundo urbano, ¿no? Porque tenemos nuestra llave de agua en la mano. Pero probablemente en la ruralidad tenemos que desplazarnos para poder acceder a la fuente, y lo que medimos para considerar entre las categorías de agua segura es que esa distancia recorrida no sea más allá de 30 minutos entre ir y regresar. Perfecto. Está medido en tiempo porque las condiciones del terreno serán distintas, ¿no? Por supuesto. Ingeniero, antes de finalizar... Pero nos falta uno más y si quiere le damos las cifras. El otro tiene que ver con el tema de la suficiencia, que es mucho más evidente en lo urbano, es el hecho de que tengamos agua de forma permanente. En algunos casos podrían haber cortes y no tenemos la frecuencia. Ahí la idea es que tengamos agua suficiente y permanente. Y voy a las cifras, que es lo más interesante. Claro. El indicador de agua segura a nivel nacional es del 70%, es decir, 7 de cada 10 personas en el país acceden a agua segura. Gracias a esta medición del ODS, ¿no? Eso permite mirarlo así, y si lo vemos entre lo urbano y rural, lo urbano es del 79%, pero en la ruralidad es únicamente del 51%. ¿Qué se tiene para finalizar ya la entrevista? Por el tiempo, lastimosamente en televisión es muy pequeño, muy corto. ¿Qué se tiene previsto para los próximos meses de este año? En este caso específico, continuar con la medición de los ODS, o del tema de agua segura, y también comenzar a trabajar en la construcción del Programa Nacional de Estadísticas alineado al Plan Nacional de Desarrollo, y dentro de él incluir estas nuevas lógicas de medición, lo que se considera o se llama las nuevas métricas, como por ejemplo el índice de pobreza multidimensional, que ha sido trabajado ya y que fue presentado el año anterior a la ciudadanía. Muchas propuestas y proyectos entonces que se vienen ejecutando. Un gusto haberlo tenido con nosotros, ingeniero García, director ejecutivo del INEC. Nos vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Muchas gracias por acompañarnos. Ya venimos.